In today's video, we'll see the use of for and since in the present perfect tense. Here we have the rules. They say use since with a specific time or date in the past, and use for to describe a period of time. Let's see the first example. It says, how long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Then we have two answers. I've been here since 8 o'clock. He estado aquí desde las 8 en punto. Un tiempo específico en el pasado, a time in the past. And then we have, I've been here for 10 minutes. Un periodo de tiempo. He estado aquí por 10 minutos. A period of time. Ok, entonces since es para un tiempo específico y for es para un periodo de tiempo. In the second example, we have a paragraph, as you can see. I will read it in English and then I will read it in Spanish, okay? El siguiente ejemplo es un párrafo, lo voy a leer en inglés y luego voy a leer su traducción en español, ¿ok? Dice, I've been a big fan of Penelope Cruz for more than 5 years. I followed her career since I was in high school. That means I've watched every movie she's made since 1988, except for Volver. I still haven't seen that one, but I plan to see it soon. I always loved Penelope's work. I've always been the first person in line at the theater when her movies open. Of the movies Penelope has made lately, the most interesting to me is 9. I think it's the best movie she's made so far. I've already seen it 5 times. Ok, ahora lo voy a leer en español, pero antes de comenzar quiero explicar esto en español, que utilizamos since con un tiempo específico y for con un periodo de tiempo, ok. Voy a leerlo en español, dice, he sido un gran fanático o un gran fan de Penelope Cruz por más de 5 años. He seguido su carrera desde que estaba en la high school. Eso significa que he visto cada película que ella ha hecho desde 1988, excepto for Volver, ¿ok? Yo todavía no la he visto, o no he visto esa aún, pero planeo verla pronto. Siempre he amado el trabajo de Penelope. Siempre he sido la primera persona en línea en el teatro cuando sus películas abren. De las películas que Penelope Cruz ha hecho últimamente, la más interesante para mí es 9. Pienso que es la mejor película que ella ha hecho alguna vez. Realmente ya la he visto 5 veces.